Hace unos días, mientras me vestía para salir en una misión que mezclaba esperanza y temor a partes iguales, recordé quién soy y qué me había traído hasta este momento. Me llamo Juan, tengo 47 años y soy sacerdote en México, y aunque cada día en la parroquia estaba lleno de desafíos y alegrías, esta misión prometía ser diferente, más peligrosa, más intensa y aún así necesaria. Mientras mis manos recorrían lentamente el hábito que ya conocía de tantas celebraciones, percibía el aroma a tela gastada, impregnada con los recuerdos de tantas misas y confesiones, mezclado con un tenue olor a incienso que todavía flotaba en el aire de mi habitación. Cada pliegue de la tela parecía susurrarme historias de fe y entrega, recordándome que mi vida había estado siempre al servicio de Dios y de su pueblo. El viento fresco que entraba por la ventana rozaba mi piel, un contraste con el calor contenido en la habitación, y el sonido distante de vehículos en la calle me recordaba que el mundo seguía girando afuera mientras yo me preparaba para un desafío que tal vez cambiaría mi vida. Cada crujido del suelo bajo mis pies, cada roce del hábito al ajustarlo, parecía resonar en mi interior como un eco de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de nerviosismo y de una fe que había sido cultivada durante décadas, mientras me preguntaba, ¿qué me espera allá? ¿Seré capaz de llevar luz sin que la oscuridad me detenga? Mientras ajustaba el collar clerical frente al espejo, mis ojos se encontraron con mi reflejo y vi no solo un hombre de 47 años, sino un sacerdote que había dedicado su vida a la misión de Dios. Recordé los días pasados en los que había caminado por calles llenas de desconocidos, las veces en que las miradas de quienes dudaban se encontraban con la firmeza de mi fe, y los momentos en que sentí la protección divina en situaciones que, de otro modo, habrían sido peligrosas. Cada botón del hábito que abrochaba parecía sellar una promesa silenciosa: servir con amor, aunque la incertidumbre acechara, y aunque el peligro fuera un compañero invisible que podría aparecer en cualquier instante. Al recoger mis documentos y el bolso, el olor a cuero recién trabajado se mezclaba con el del papel guardado cuidadosamente, evocando mis años en la parroquia y el cuidado con cada detalle que siempre había puesto en mi labor. Mientras caminaba por la habitación, ajustando la sotana y asegurándome de que el rosario estuviera bien sujeto entre mis manos, un pensamiento cruzó mi mente. No estoy solo. Dios me acompaña, y su guía será mi luz en la oscuridad. La certeza de que algo mayor me guiaba contrastaba con la inquietud que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Un nerviosismo que no era miedo, sino una mezcla de anticipación, responsabilidad y esperanza. El sonido de la calle me llegó con mayor claridad mientras me acercaba a la puerta. Cada motor, cada murmullo, cada sombra que se movía detrás de una ventana parecía amplificar la sensación de que este viaje no sería como los demás. Pequeñas señales que antes habría ignorado ahora captaban toda mi atención. Un perro que ladraba sin motivo, un vendedor que desaparecía tras una esquina al verme pasar, el crujido de un tablón suelto en la acera. Todo parecía insignificante, pero en mi interior, un sentido de alerta me recordaba que cada detalle contaba, que cada momento podría ser decisivo. Mi oración silenciosa se volvió más intensa. Señor, guía mis pasos, protege mi corazón y hazme instrumento de tu paz. Cada palabra parecía resonar dentro de mí y en la habitación, reforzando una confianza que no dependía de las circunstancias externas. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí una brisa que levantaba ligeramente mi hábito y el aroma a incienso que aún flotaba en mi habitación parecía acompañarme hacia el mundo exterior.
Mi mente repasaba recuerdos de misiones anteriores, milagros que había presenciado o que habían protegido mi vida y la de otros, y momentos en los que la fe había sido mi escudo invisible. Sea lo que venga, confío en ti, Señor, murmuré. Mis manos se cerraron con fuerza sobre el rosario y sentí como cada cuenta absorbía mi temor y lo transformaba en esperanza. No sabía lo que me esperaba, pero la fe que me había acompañado durante toda mi vida me sostenía firme y cada paso hacia la calle era un acto de entrega total a la voluntad de Dios, mientras el viento fresco y los sonidos de la ciudad marcaban el inicio de una misión que nunca olvidaría. Cuando llegué a la región, sentí de inmediato el calor pesado que abrazaba cada calle polvorienta y cada edificio desgastado. El sol caía con fuerza sobre los techos de lámina y las paredes agrietadas, haciendo que cada respiración se sintiera cálida y densa, como si el aire mismo llevara consigo la tensión del lugar. Recordé en aquel instante mi oración antes de partir, aquella súplica silenciosa pidiendo discernimiento y protección. Y sentí como cada palabra pronunciada se mezclaba con el sudor que comenzaba a recorrer mi frente. No sabía entonces que este lugar guardaba secretos que pondrían a prueba mi fe y mi capacidad de mantener la calma frente al peligro. El olor era intenso y complejo, polvo levantado por los pasos de transeúntes apresurados, mezclado con humo de leña proveniente de cocinas improvisadas, y un aroma fuerte de comida callejera que se esparcía por las plazas y callejones. Cada inhalación me recordaba que estaba en un territorio donde la vida cotidiana convivía con la incertidumbre y donde los pequeños detalles podían ser advertencias sutiles de lo que se avecinaba. Los sonidos eran igualmente envolventes. Motocicletas que chillaban al frenar, autos que se detenían unos segundos más de lo habitual, vendedores gritando ofertas y conversaciones rápidas que se apagaban en murmullos apenas perceptibles. Todo parecía amplificado, como si la ciudad misma estuviera viva y observase cada uno de mis movimientos, enseñándome que debía mantener mis sentidos alerta. Mis ojos recorrían cada esquina, cada sombra proyectada por los edificios al sol poniente. Algunos habitantes me miraban de manera prolongada, sosteniendo mi mirada unos segundos que parecían eternos antes de desviarla. Había gestos sutiles, manos que se ocultaban tras espaldas, miradas que se cruzaban y se apartaban, pasos que se aceleraban cuando me acercaba. Todo ello creaba una sensación de tensión constante, un murmullo invisible que recorría la ciudad y me decía que no todo era lo que parecía. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo ciego, sino por la anticipación de enfrentar un lugar donde la fe y la prudencia serían mis escudos más importantes. Mientras caminaba por las estrechas calles, recordaba las veces anteriores en que Dios había guiado mis pasos y protegido mi vida en situaciones peligrosas. Mis manos, entrelazadas sobre el rosario que siempre llevaba, temblaban ligeramente, y cada cuenta parecía absorber mis dudas y transformarlas en una calma concentrada. Pensaba en que aunque no podía ver las amenazas, sentía su presencia de manera intangible, en el aire cargado, en los murmullos apagados, en las sombras que parecían moverse con intención. Cada respiración y cada sonido me conectaban con la realidad de la misión, recordándome que debía mantener la vigilancia y la fe inquebrantable. Vi pequeños detalles que normalmente habría ignorado. Un perro que ladraba sin razón aparente y luego se calmaba repentinamente. Un grupo de personas que desaparecía detrás de una esquina al verme pasar. Susurros que se apagaban justo cuando giraba la cabeza. Todo parecía casual, pero había un patrón sutil que captaba mi intuición y me recordaba que debía estar preparado para lo inesperado. Mi mente alternaba entre temor y oración silenciosa y repetía mentalmente: Señor,
Guía mis pasos y protege mi corazón. Confío en ti, aunque no comprenda lo que me espera. Mientras avanzaba, noté cómo la ciudad parecía respirar a mi alrededor. Cada sonido y cada sombra reforzaban la sensación de que algo se aproximaba, aunque no podía definir qué. Mi fe se mantenía firme y recordaba que en los momentos más oscuros, la luz de Dios había sido mi guía y protección. Cada paso sobre el suelo polvoriento era un acto de confianza. Cada mirada de los habitantes, una prueba de mi alerta, y cada murmullo y aroma, un recordatorio de que estaba entrando en un lugar donde la misión exigiría no solo coraje físico, sino espiritual. El sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre los muros de adobe y la tierra polvorienta. Recordé entonces la oración que había hecho en la mañana. Señor, dame discernimiento y fuerza para actuar con prudencia y fe. Cada palabra resonaba en mi interior mientras los sonidos de la ciudad parecían intensificarse a medida que avanzaba. Mi corazón estaba en tensión, mi respiración más consciente que nunca, y la certeza de que Dios estaba conmigo fortalecía mi espíritu ante lo desconocido. Cada calle, cada mirada y cada sonido me preparaban, sin que yo aún supiera, para el encuentro con la oscuridad que aguardaba en aquel lugar. No sabía en aquel momento lo que se avecinaba, pero mi instinto comenzaba a percibir que algo no estaba del todo bien. Mientras avanzaba por las estrechas calles polvorientas, noté que ciertos sonidos de la ciudad se apagaban al girar la cabeza. Conversaciones lejanas que desaparecían, ladridos que cesaban abruptamente y el crujido de los adoquines que parecía más fuerte de lo habitual, como si cada paso que daba resonara para avisarme de una presencia invisible. El aire tenía un aroma extraño, metálico y ligeramente acre, mezclado con el polvo y el humo de las cocinas cercanas, que hacía que mi piel se erizara sin razón aparente. Cada detalle, aunque sutil, alimentaba una sensación de alerta que no podía ignorar. Recibí mensajes de mis colegas de la parroquia, aparentemente inocentes, pero con un tono inusual que despertó mi inquietud. Cuida tus pasos, Juan. La simplicidad de las palabras contrastaba con la alarma que sentí al leerlas. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un instante mis manos temblaron al sostener el rosario. Me recordé a mí mismo mantener la calma y la fe, respirando hondo mientras intentaba descifrar si se trataba de coincidencias o señales reales de peligro. Cada mirada que cruzaba con transeúntes se volvía un examen silencioso. Algunos desviaban los ojos demasiado rápido. Otros lanzaban miradas prolongadas y veloces como si quisieran estudiar mis movimientos, y cada gesto, aunque pequeño, parecía tener intención. Sentí que la ciudad misma estaba alerta y que algo se aproximaba sin que pudiera verlo. Las sombras parecían moverse de manera diferente, alargando sus formas al caer la luz del sol que comenzaba a descender. Un perro que habitualmente ladraba de manera predecible se cayó de repente al pasar junto a mí. Un grupo de niños que jugaba en la esquina detuvo su juego y me observó con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Todo parecía casual, pero mi intuición me decía lo contrario. Cada pequeña anomalía era una pieza de un patrón que aún no comprendía. Mientras continuaba caminando, recordaba momentos anteriores en los que Dios me había protegido de manera inexplicable. Aquel accidente automovilístico que había esquivado milagrosamente, o la tormenta que se detuvo súbitamente mientras me dirigía a la parroquia. Estos recuerdos no disipaban el miedo, pero sí fortalecían mi fe y me daban confianza de que, aunque el peligro fuera inminente, no estaba solo. Mis manos se aferraban al rosario con más fuerza y mis labios murmuraban oraciones silenciosas. Señor, guía mis pasos y protégeme en la oscuridad que no puedo ver. Cada palabra se sentía como un escudo, un refugio invisible que me mantenía firme a pesar de la tensión que crecía a mi alrededor.
Mientras mis pensamientos oscilaban entre miedo y confianza, noté pequeños movimientos a mi alrededor, sombras que se desplazaban entre los callejones, figuras que se ocultaban tras puertas semiabiertas y una sensación de ser observado constantemente. Un coche pasó lentamente junto a mí y aunque nada parecía fuera de lugar, mi intuición me hizo retroceder un paso. La brisa levantaba polvo que me rozaba la cara y cada sonido, cada sombra, cada gesto se amplificaba en mi percepción, alimentando un sentimiento de peligro inminente. Recordaba entonces las palabras que mi mentor espiritual solía decirme: la fe no elimina el peligro, pero te da fuerza para enfrentarlo. Esa frase resonaba en mi interior mientras avanzaba, consciente de que cada paso me acercaba a algo que no podía prever. La tensión era casi tangible, mezclándose con el calor del sol y el aroma denso del polvo y del humo. Cada respiración era medida, cada sonido registrado, cada mirada analizada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando anticipar lo que aún no podía comprender. Sentí como la ciudad parecía conspirar en silencio para advertirme. Cada sombra, cada murmullo, cada gesto humano o animal se sumaba a un patrón inquietante que solo mi intuición podía percibir. Mi corazón latía con fuerza, pero mi fe no flaqueaba. Sabía que debía estar preparado, que el peligro no se manifestaría de manera inmediata, pero que estaba cerca, invisible y silencioso. Mis pensamientos se mezclaban con oraciones, y mi alma se aferraba a la certeza de que la providencia divina me acompañaba, aunque no podía ver cómo. Mientras avanzaba por aquel laberinto de calles estrechas y llenas de polvo, me recordaba a mí mismo mantener la calma y la confianza. Cada paso era un acto de fe, cada sombra un recordatorio de que lo extraordinario podía ocurrir en cualquier momento, y cada sonido una señal de alerta. La tensión se volvía casi insoportable, pero mi espíritu se mantenía firme, anticipando lo que estaba por suceder sin aún saber su forma, su alcance ni su desenlace. Mientras rezaba en silencio en la pequeña capilla, el olor a incienso flotando en el aire parecía envolverme en un manto de tranquilidad, aunque mi corazón latía con fuerza, recordándome que la misión que me esperaba no sería fácil. Cada cuenta del rosario entre mis dedos era más que un objeto. Era un refugio, un vínculo tangible con la protección divina que tantas veces había sentido en el pasado. Sentí como mis manos temblaban ligeramente, mezcla de nerviosismo y devoción, mientras pronunciaba las oraciones que mi alma había aprendido a recitar en momentos de incertidumbre y peligro. Recordaba las veces en que Dios me había cuidado en situaciones que parecían imposibles. Aquel accidente automovilístico que pude esquivar milagrosamente. La tormenta que se detuvo inexplicablemente mientras me dirigía a la parroquia. Y los momentos en los que la guía divina se manifestaba a través de la providencia humana, con personas que aparecían en el momento justo para ayudarme. Cada recuerdo se mezclaba con el presente, fortaleciendo mi fe y recordándome que, aunque no podía ver el futuro, no estaba solo. Mi mente oscilaba entre la calma y la tensión. Mientras las palabras de mi oración llenaban la capilla silenciosa, sentí cómo mi cuerpo respondía a la anticipación del peligro, un ligero nudo en el estómago, la respiración que se aceleraba y luego se calmaba, y un cosquilleo en la nuca que parecía advertirme de la presencia de algo invisible. El aroma del incienso y la luz que entraba por las ventanas se mezclaban con estas sensaciones, creando un contraste entre serenidad y alerta que me mantenía completamente consciente de mi entorno y de mí mismo. Me detuve un momento, cerrando los ojos, y dejé que cada palabra pronunciada en silencio resonara en mi interior. Señor, guía mis pasos y protege mi vida y la de quienes confío en ti, murmuraba, y con cada oración sentía cómo una calma profunda comenzaba a envolverme, disipando parcialmente el miedo. Aunque la alerta persistía, recordaba cómo, en mis años de servicio,
Había aprendido que la fe no elimina el peligro, pero brinda la fortaleza necesaria para enfrentarlo. Esta certeza me hacía sentir un equilibrio entre respeto por lo que estaba por venir y la confianza en que Dios me acompañaría. Mientras continuaba mi oración, percibía cada pequeño detalle de la capilla, el roce de mi hábito contra mi piel, el calor suave de la luz del sol que se filtraba por las ventanas y el sonido lejano de la ciudad que llegaba hasta el interior como un recordatorio de que el mundo exterior continuaba su curso mientras yo me preparaba para lo desconocido. Cada uno de estos elementos reforzaba mi concentración y la intensidad de mi entrega espiritual. Recordaba los momentos en que la fe había sido mi escudo y mi guía, y cómo cada acción aparentemente pequeña, cada oración, cada suspiro, había marcado la diferencia en situaciones de riesgo. Mi corazón se aferraba a esa experiencia, y mientras las palabras seguían fluyendo en silencio, sentí cómo la mezcla de miedo, expectativa y devoción creaba un nudo en mi estómago que me mantenía completamente vivo, consciente de cada respiración, cada pensamiento y cada latido de mi corazón. A medida que finalizaba esta oración intensa, una sensación de rendición total a la voluntad divina me envolvía. Sabía que debía mantener la calma y confiar plenamente, aunque no pudiera prever lo que vendría. Cada cuenta del rosario parecía absorber mis temores y transformarlos en esperanza. Cada palabra susurrada era un recordatorio de que no estaba solo y que mi fe sería mi escudo frente a cualquier adversidad. La tensión seguía presente, pero ahora estaba acompañada de una certeza interna, que Dios estaba guiando mis pasos y que la intervención divina se manifestaría en el momento oportuno, aunque aún no pudiera comprender cómo. En aquel momento no sabía que mi vida corría peligro. A medida que avanzaba por las calles polvorientas de la región, noté cambios sutiles en el comportamiento de quienes me rodeaban, detalles que normalmente habría ignorado, pero que ahora se mezclaban con un presentimiento inquietante. Los vecinos que antes me saludaban con una sonrisa cordial desviaban la mirada rápidamente al cruzarse conmigo, como si mi presencia alterara algo en su rutina. Los murmullos que antes se percibían lejanos y cotidianos se apagaban de manera abrupta cuando giraba la cabeza, dejándome con una sensación extraña de vacío y tensión en el aire. Cada gesto, cada movimiento de los transeúntes parecía cargado de un significado oculto que mi mente intentaba descifrar, aunque la respuesta nunca llegaba. Sentí como el crujido de los adoquines bajo mis zapatos se amplificaba en mis oídos, resonando de manera casi teatral, como si la ciudad misma estuviera susurrándome advertencias. Cada paso me recordaba que estaba entrando en un territorio donde lo desconocido y la incertidumbre se mezclaban con la presencia de algo más oscuro, algo que aún no podía comprender del todo. Mi respiración se volvió más consciente y medida, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza y cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Un mensaje en mi teléfono reforzó la sensación de alarma. «Cuida tus pasos, Juan». La simple lectura de aquellas palabras provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. La advertencia, aunque breve, parecía contener más de lo que expresaba, y mi mente no podía evitar imaginar escenarios que hasta ese momento habría considerado imposibles. Mi fe se convirtió en un escudo silencioso mientras repetía mentalmente oraciones y recordaba momentos pasados en los que la protección divina había sido evidente. Accidentes evitados por milagro, intervenciones providenciales en el último instante y la sensación constante de que no estaba solo, incluso cuando la situación parecía oscura y amenazante. A medida que avanzaba por una calle estrecha, percibí un cambio en la luz. Las sombras de los edificios se alargaban de manera extraña, creando figuras que mi imaginación no podía evitar interpretar como presencias observándome.
Sentí que alguien me seguía a distancia, aunque cada vez que giraba no había rastro visible. Pequeños detalles se acumulaban en mi mente. Un coche estacionado demasiado tiempo en la esquina, un perro que ladraba sin motivo y luego callaba, personas que desaparecían de repente tras puertas o callejones. Cada uno de estos indicios era sutil, pero juntos formaban un patrón inquietante que me mantenía en alerta máxima. Mi corazón oscilaba entre miedo y confianza. Sabía que debía mantener la fe, que Dios estaba conmigo, pero no podía ignorar la realidad palpable de que algo se acercaba, algo que podría poner mi vida en peligro. Mis pasos eran medidos y mis manos, apretando el rosario, se convirtieron en un ancla, un vínculo tangible con la protección divina que tantas veces me había sostenido. Murmuraba oraciones mientras avanzaba, recordando milagros pasados y fortaleciendo mi espíritu con la certeza de que, aunque no comprendiera el peligro exacto, la fe sería mi guía y mi escudo. Sentí cómo la tensión crecía con cada segundo. La ciudad parecía haberse transformado. Los sonidos habituales se volvían ecos inquietantes, los colores de las paredes y techos parecían más apagados, y la brisa que levantaba el polvo llevaba consigo un aroma metálico que hacía que mi piel se erizara. Cada señal, cada pequeño indicio reforzaba la percepción de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Me sentí atrapado entre la certeza de la protección divina y la inminencia de un peligro que aún no podía ver, una dualidad que hacía que mi fe y mi miedo se entrelazaran de manera profunda y palpable. Mientras continuaba mi recorrido, noté que las miradas de los transeúntes eran más intensas y prolongadas. Algunos gestos que antes habrían parecido casuales, ahora parecían calculados. Personas que cambiaban de dirección abruptamente, susurraban entre ellas con rapidez y lanzaban miradas fugaces hacia mí antes de desaparecer. Todo el entorno parecía prepararse para un evento que yo aún no podía comprender. La sensación de ser observado y evaluado crecía y con ella la certeza de que debía mantener la calma, la fe y la concentración. Mi mente se aferraba a los recuerdos de intervenciones divinas anteriores, cómo Dios había protegido mi vida y guiado mis pasos en situaciones aparentemente imposibles. Cada pensamiento se convertía en oración, cada latido en un recordatorio de que, a pesar de la incertidumbre, no estaba solo. La tensión era casi física, un nudo en el estómago, la respiración contenida, las manos temblorosas sosteniendo el rosario y el corazón latiendo con fuerza mientras me preparaba, sin saberlo, para el enfrentamiento que estaba por llegar. Recordaba las veces en que Dios me había protegido en situaciones que parecían imposibles, momentos en los que el destino parecía pender de un hilo, y aún así, milagros invisibles se manifestaban para guiarme y salvarme. Mientras avanzaba por las calles polvorientas, cada recuerdo se mezclaba con la realidad que me rodeaba. Los murmullos apagados de los transeúntes, las miradas fugaces que se cruzaban conmigo y el crujir de los adoquines bajo mis zapatos. Todo parecía reforzar la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, algo que requeriría no solo valor, sino una fe inquebrantable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y determinación, mientras mis manos, aferradas al rosario, temblaban ligeramente. Señor, dame fuerza, claridad y protección, susurraba entre dientes, repitiendo la oración como un mantra que fortalecía cada fibra de mi ser. Cada cuenta del rosario parecía absorber mis temores, transformándolos en una confianza silenciosa, un escudo invisible que me sostenía mientras mi mente oscilaba entre la incredulidad y la certeza de que no estaba solo. Mientras caminaba, mi mente no podía evitar anticipar lo peor. Imaginaba escenarios en los que el peligro se manifestaba de manera directa. Un ataque inesperado, la aparición de individuos con intenciones desconocidas, el riesgo latente de quedar atrapado
en una situación que superara mis fuerzas humanas. Cada sonido distante, un golpe metálico, un ladrido súbito, un susurro detrás de una puerta semiabierta, se convertía en un recordatorio de la vulnerabilidad en la que me encontraba. Sin embargo, la memoria de los milagros pasados servía como un contrapeso. Accidentes evitados, encuentros providenciales, protección inexplicable que solo podía atribuirse a una intervención divina. A veces, el miedo se apoderaba de mi mente, una sombra silenciosa que susurraba dudas. ¿Sería suficiente mi fe? ¿Sería capaz de mantenerme firme frente a la oscuridad que se avecinaba? Sin embargo, cada vez que el miedo surgía, recordaba los momentos en que la guía de Dios se había hecho evidente y sentía cómo la confianza regresaba a mí, como un río que fluye con fuerza renovada. Cerraba los ojos por un instante, respiraba profundo y sentía cómo cada inhalación y exhalación se convertía en una oración silenciosa, un diálogo íntimo con lo divino. El entorno que me rodeaba parecía amplificar mi tensión. Las sombras se alargaban de manera extraña. Las luces del sol caían con un ángulo que creaba figuras inquietantes en las paredes de adobe, y los sonidos cotidianos de la ciudad se transformaban en ecos misteriosos. Sentía la presencia invisible de quienes podían estar observándome, evaluando cada movimiento, y la incertidumbre me obligaba a mantenerme alerta en todo momento. Aún así, la fe se convertía en un refugio. Cada paso que daba, cada respiración contenida, era un acto de entrega y confianza en que Dios guiaría mis acciones. Recordaba con detalle cómo en otras ocasiones la providencia divina había actuado. Aquel accidente automovilístico que hubiera sido fatal, detenido en el último instante, la tormenta que se desvió inexplicablemente mientras caminaba hacia la parroquia, la sensación de protección cuando una multitud parecía rodearme, pero nadie me tocaba. Todos esos recuerdos fortalecían mi espíritu, recordándome que, aunque no podía ver el peligro que se aproximaba, la protección siempre estaba presente de formas que el entendimiento humano no podía abarcar. Mis pensamientos eran una mezcla constante de miedo, duda y entrega total. A cada sombra que cruzaba mi camino, a cada susurro que parecía seguirme, repetía: Señor, no sé lo que me espera, pero confío en ti. Guía mis pasos y protege mi corazón. La tensión se acumulaba en mi pecho, y el ritmo de mi respiración era casi audible en el silencio que se interponía entre los sonidos de la ciudad. Sin embargo, con cada oración, sentía cómo mi espíritu se fortalecía, cómo el miedo se transformaba en una alerta serena, y cómo la fe se convertía en un escudo que me preparaba para lo que estaba por venir. El sol descendía lentamente, proyectando sombras más largas y densas, y cada paso que daba parecía acercarme a un momento que no podía prever, un encuentro con lo desconocido que pondría a prueba todo lo que creía sobre la protección divina y mi propia fe. Cerraba los ojos por un instante, apretando el rosario con fuerza, y sentía cómo cada pensamiento y cada oración formaban un hilo invisible que me sostenía en medio del miedo. La ciudad estaba llena de señales y advertencias, pero también de oportunidades para que mi fe se manifestara y se reafirmara, preparándome para el desafío que pronto se revelaría en toda su intensidad. Sentí un estremecimiento y no sabía qué significaba, pero mi instinto me decía que algo estaba a punto de suceder. Cada paso que daba sobre los adoquines polvorientos parecía resonar más de lo habitual, y el eco de mis propios movimientos se mezclaba con los sonidos de la ciudad que ahora parecían distintos, casi como si estuvieran anticipando un evento que aún no podía comprender. Un ruido metálico detrás de una puerta semiabierta me hizo detenerme en seco. Mi respiración se volvió consciente, lenta y medida, mientras mis ojos recorrían la calle, buscando cualquier movimiento sospechoso, cualquier señal que pudiera darme una pista sobre lo que estaba por venir.
Las sombras se alargaban de manera extraña bajo la luz que caía del sol, formando figuras que por un instante parecían tener intención propia. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que rozaban mi hábito y me hacían sentir una presencia invisible a mi alrededor. Cada brizna de polvo parecía moverse con propósito, como si quisiera advertirme, y cada sombra proyectada en las paredes de adobe se transformaba en un mensaje ambiguo que mi mente trataba de interpretar. Sentí cómo mi corazón se aceleraba, mezclando miedo y alerta, mientras mis manos se aferraban al rosario con fuerza, buscando en cada cuenta un refugio invisible que me sostuviera frente a lo desconocido. Incluso mis colegas, que me habían acompañado hasta la plaza central, mostraban signos de inquietud. Sus miradas rápidas recorrían cada esquina, cada callejón, y sus manos apretaban con fuerza rosarios, documentos o cualquier objeto que tuviera a mano. Sus gestos, aunque sutiles, eran un reflejo de la tensión que todos sentíamos. Un conocimiento instintivo de que algo no estaba bien, de que el peligro podía manifestarse en cualquier momento. A veces nos cruzábamos miradas que transmitían más de lo que las palabras podrían expresar: temor, alerta y la necesidad de mantenernos unidos frente a lo inesperado. Mientras avanzaba, un sonido extraño captó mi atención. Un martilleo lejano, seguido por pasos apresurados que parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo, desafiando la lógica del espacio que me rodeaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un recordatorio físico de que no todo era visible, que el peligro podía estar presente sin que mis ojos lo percibieran. Recordé en ese instante las veces en que la providencia divina había intervenido en mi vida, y sentí como un hilo de fe comenzaba a estabilizar mi miedo, aunque la alerta no disminuía. El ambiente estaba cargado y cada detalle aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. El aire se volvía más denso a cada paso que daba, mezclando polvo, humo de leña y un aroma metálico casi imperceptible que me erizaba la piel. Cada crujido de las puertas, cada murmullo apagado de los transeúntes, parecía sincronizarse con los latidos acelerados de mi corazón. La ciudad, que hasta hace unos minutos me había parecido familiar, ahora se transformaba en un laberinto lleno de señales inquietantes. Mis recuerdos de milagros pasados surgían para calmarme: accidentes evitados, tormentas que se detenían misteriosamente, encuentros providenciales que siempre parecían suceder cuando más lo necesitaba. Sin embargo, esos recuerdos eran insuficientes para disipar la tensión que se acumulaba en cada fibra de mi ser. Sentí que cada sombra, cada sonido y cada movimiento en mi entorno se convertían en un presagio, una advertencia sutil de que debía mantenerme en máxima alerta. La sensación de ser observado se intensificaba. Un hombre cruzaba la calle, pero su mirada parecía seguirme más allá de lo normal. Un grupo de jóvenes dejó de jugar de repente y sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me hizo contener la respiración. La combinación de señales físicas y mi percepción interna creó un clima casi tangible de peligro inminente, como si la ciudad misma conspirara para avisarme de lo que se avecinaba. A pesar de todo, mi fe seguía siendo un refugio. Cerré los ojos un instante, respiré profundo y sentí cómo la oración se convertía en un escudo invisible que protegía mi espíritu. Señor, guíame, protégeme y acompáñame en esta incertidumbre, susurré, sintiendo cómo cada palabra reforzaba mi confianza mientras el miedo persistía. Cada paso siguiente era una mezcla de determinación y temor, consciente de que el peligro podría manifestarse en cualquier momento y que mi entrega a Dios era la única protección verdadera frente a lo desconocido. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras más largas y profundas que parecían moverse con intención. Cada crujido,
Cada murmullo, cada sombra que se desvanecía rápidamente, alimentaba la tensión que sentía. Mis manos, aún sujetando el rosario, temblaban ligeramente, recordándome que aunque la fe me sostenía, el peligro era real y estaba más cerca de lo que había imaginado. Cada señal física, cada detalle del entorno se sumaba para preparar mi espíritu para lo que estaba a punto de ocurrir, la captura, la prueba más intensa de mi fe y la intervención divina que cambiaría todo. En ese instante me entregué completamente a Dios, sin saber cómo actuaría ni qué desenlace me esperaba. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando dejar que cada inhalación y exhalación me conectara con la presencia divina que siempre me había acompañado, aunque nunca de manera tan tangible como lo sentía ahora. El aire cálido de la región parecía mezclarse con mi propia tensión, y sentí cómo cada músculo de mi cuerpo se relajaba ligeramente, aunque la alerta interna seguía firme. Era como si, al rendirme, un velo invisible se levantara, permitiéndome percibir el entorno con mayor claridad, aunque cada sonido y sombra continuara cargado de misterio y amenaza. Señor, hazme instrumento de tu paz, incluso en la oscuridad que me rodea, susurré con el corazón temblando, aferrándome al rosario como a un hilo de esperanza. Cada cuenta entre mis dedos parecía absorber mis temores, transformándolos lentamente en fe y determinación. Recordé las veces en que la protección divina había llegado en momentos imposibles, accidentes evitados, encuentros providenciales, tormentas detenidas de manera inexplicable. Todo eso surgió en mi memoria como un recordatorio de que no estaba solo, de que la fe verdadera no dependía de lo visible, sino de la confianza absoluta en lo que no podía comprender completamente. Mientras me movía por la calle estrecha, sentí cómo cada sombra parecía observarme, cómo cada murmullo apagado captaba mi atención y aceleraba mis latidos. Sin embargo, en medio de esa tensión, mi entrega a Dios me dio una calma que no podía explicar con palabras humanas. Cada paso que daba era consciente, medido, pero mi mente y mi corazón permanecían abiertos, listos para lo inesperado. Sabía que lo que estaba por suceder estaba más allá de mi control, y en esa aceptación encontraba fuerza. El sol comenzaba a descender, proyectando luces y sombras que jugaban sobre los muros de adobe, creando figuras que parecían cobrar vida momentáneamente antes de desvanecerse. Cada movimiento del viento levantando polvo, cada crujido de las puertas y ventanas cercanas se sentía como un mensaje cifrado de que debía mantenerme firme y confiado. La ciudad, con sus sonidos habituales, parecía transformarse en un escenario en el que lo extraordinario estaba a punto de manifestarse y mi corazón latía en sincronía con esa expectativa. Recordaba en mi mente los momentos más difíciles de mi ministerio, cuando fui testigo de milagros inexplicables, cuando la oración silenciosa protegió vidas, cuando la fe de otros y la mía se entrelazaron para crear un hilo invisible que sostenía lo imposible. Ahora, en medio de esta tensión y riesgo, sentí que debía recurrir a esa misma fe, no solo para protegerme a mí, sino para ser un instrumento de luz en un lugar donde la oscuridad parecía acechar en cada esquina. Mis manos seguían apretando el rosario, y cada oración silenciosa se convirtió en un puente hacia lo divino. Señor, toma mi miedo, mi incertidumbre y mi vulnerabilidad, y transfórmalos en fuerza y claridad, susurré, sintiendo cómo la rendición se convertía en un acto de poder espiritual. Cada palabra resonaba en mi interior, amplificando la certeza de que, aunque no comprendiera el desenlace, la protección divina estaba presente, lista para manifestarse de maneras que superaban mi entendimiento humano. Mientras avanzaba con pasos cautelosos pero decididos, sentí que cada sombra, cada sonido y cada gesto del entorno era parte de un gran plan que yo apenas comenzaba a percibir.
El suspense alcanzaba su punto máximo. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir y mi espíritu se preparaba para recibirlo con fe total. En medio de la incertidumbre, la entrega completa a Dios me permitió experimentar una paz profunda, mezclada con la expectativa de lo imposible y una certeza interior de que no caminaría solo en el peligro que se avecinaba. A pesar del miedo latente, la entrega absoluta me fortalecía. Cada respiración era oración, cada pensamiento un recordatorio de la presencia divina que me sostenía. No sabía qué ocurriría en los siguientes momentos, si enfrentaría confrontación, amenaza directa o algún desafío que pondría a prueba mi vida y mi vocación. Sin embargo, en esa rendición total, sentí que la fe era un escudo invisible, un manto protector que me cubría mientras me preparaba para presenciar lo extraordinario, algo que cambiaría para siempre la percepción de mi misión y de la intervención divina en la vida de los que creen con todo su corazón. De repente, un grupo surgió de un callejón estrecho, sus sombras alargadas bajo la luz menguante del sol parecían envolverse en un silencio ominoso que me hizo detener el aliento. Antes de que pudiera reaccionar, el líder de la banda, un hombre de mirada fría y penetrante llamado Wangang, se acercó con una determinación que no admitía réplica. Sentí su mano tomar firmemente mi brazo. Su fuerza era brutal, y la frialdad de su mirada atravesaba más allá de la carne, como si intentara leer mis pensamientos y despojarme de mi voluntad. Mi corazón latía a 1000 por hora, resonando en mis oídos como un tambor que marcaba un ritmo de alerta máxima. Intenté razonar con palabras, hablarles de paz, de fe, de humanidad, pero cada intento se diluía en la tensión palpable que nos rodeaba. Sus hombres me rodeaban, formando un muro invisible que bloqueaba cualquier salida. La calle, que momentos antes parecía común, ahora se transformaba en un escenario de peligro extremo, y la certeza de que estaba en manos de fuerzas que no podía controlar me hizo sentir una vulnerabilidad absoluta. Mientras caminábamos hacia un lugar cerrado, mis pasos eran medidos, temblorosos, y cada crujido del suelo bajo mis pies parecía amplificado en el aire cargado de miedo. El olor a polvo mezclado con el sudor y la crudeza de los hombres a mi alrededor penetraba en mis sentidos, recordándome que estaba completamente expuesto. Aferraba mi rosario con fuerza, sintiendo cómo cada cuenta absorbía mis temores y los convertía en murmullos silenciosos de oración. Señor, guía mis pasos, protégeme y no permitas que mi fe flaquee, susurraba, cada palabra un hilo de esperanza en medio de la oscuridad física y espiritual que me rodeaba. Recordaba entonces momentos pasados en que Dios me había protegido en situaciones que parecían imposibles. Accidentes evitados, encuentros providenciales que me habían salvado sin explicación humana, tormentas que se detenían frente a mi camino. Todo eso cruzaba mi mente en un instante, recordándome que aunque la situación era desesperada, no estaba solo. Sin embargo, la incertidumbre se mezclaba con un miedo profundo. ¿Qué buscarían estos hombres? ¿Qué me esperaba tras esas paredes cerradas que se acercaban? Cada segundo se alargaba, y la tensión alcanzaba un clímax que hacía que mi respiración fuera consciente y pausada a la vez, un intento de mantenerme firme frente a la amenaza palpable. Al entrar en el lugar, el ambiente cerrado parecía absorber toda luz y sonido. La frialdad de las paredes, el eco de mis pasos y el murmullo distante de los hombres creaban una sensación de confinamiento total. Wangang me empujó suavemente hacia una silla, aunque su fuerza podía haberme roto los huesos si lo deseaba. Sentado allí, con las manos aún aferrando el rosario, sentí cómo el sudor recorría mi frente y cómo cada latido de mi corazón parecía resonar en la habitación como un tambor que marcaba la cercanía del peligro. La vulnerabilidad era absoluta. La vida parecía depender de un hilo invisible, y sin embargo, mi fe comenzaba a brillar como el único refugio real en aquel momento.
A través de las ventanas apenas cubiertas, la luz del sol iluminaba fragmentos de la habitación, proyectando sombras que se movían como fantasmas sobre las paredes. Cada sonido, un susurro, un crujido de piso, un paso, se convertía en alerta y señal de que el peligro no era solo físico, sino también espiritual. Mis ojos recorrían el lugar buscando una salida, pero sabía que no existía, y por primera vez sentí la completa rendición de mi voluntad humana. Mi fe debía ser mi escudo, y mi oración, el arma silenciosa que sostendría mi corazón frente a la incertidumbre que Wangang y su grupo representaban. Mientras permanecía allí, sentado y aparentemente inmóvil, mi mente no dejaba de repasar cada palabra de las Escrituras, cada milagro que había presenciado y cada oración respondida. Sentía cómo la tensión física y espiritual me comprimía, pero al mismo tiempo cómo la fe comenzaba a generar una calma que contradecía la evidencia del peligro inminente. Comprendí que no podía controlar lo que sucedería, que mi supervivencia dependía de algo más grande que yo, y que la rendición completa era la llave para mantener la esperanza viva. Cada respiración se volvió un acto consciente de entrega. Señor, guía mis pasos y protege mi vida y la de quienes no saben de tu luz. Susurré mientras el frío de la incertidumbre se mezclaba con el calor de mi convicción interna. Wangang me observaba, aparentemente buscando intimidarme, pero en mi interior, aunque consciente del peligro, la fe comenzaba a tejer un escudo invisible. La tensión era máxima, el peligro real y tangible, y la expectativa de lo inesperado crecía con cada minuto que pasaba, preparando mi espíritu para algo extraordinario que no podía aún comprender. Nunca olvidaré aquel instante. Estaba sentado, con el rosario aún apretado entre mis manos, mientras Wangang levantaba la voz, sus palabras cargadas de amenaza y desprecio, y una tensión insoportable llenaba cada rincón de la habitación cerrada. El sudor recorría mi frente y mis palmas temblaban ligeramente, mezcla de miedo y expectativa, mientras cada segundo parecía estirarse como un hilo interminable. De repente, un fenómeno inexplicable sucedió. Una luz suave, etérea, comenzó a filtrarse por las rendijas de la habitación, iluminando los rostros de los hombres de manera que parecía trascender la luz del sol. No era brillante ni cegadora, era cálida, envolvente, como si la propia presencia de Dios se hiciera tangible en aquel lugar. El silencio que acompañó a esa luz fue aún más impresionante. Cada sonido de la calle, cada murmullo y crujido de la habitación desapareció, como si el mundo exterior hubiera sido suspendido. Wangang se detuvo en seco, la fuerza de su postura se desvaneció de manera casi imperceptible, y sus ojos, antes duros y calculadores, mostraron una mezcla de confusión y temor profundo. Parecía como si algo invisible, pero absolutamente real, hubiera penetrado en su espíritu y le recordara que no estaba solo frente a su voluntad humana. Sentí un calor recorrer mi pecho, desde el corazón hasta la punta de mis dedos, y una paz tan intensa que parecía envolverme por completo. El miedo que había estado latente durante horas, que había comprimido mis pensamientos y acelerado mi respiración, se disipó como niebla al sol. Mis labios murmuraban una oración espontánea, un agradecimiento silencioso y profundo. Señor, gracias, gracias por no abandonarme, por mostrar tu poder en este instante. Cada palabra resonaba en mi interior, mezclándose con la luz y el silencio, generando un sentimiento de alivio que me hacía casi flotar sobre el suelo. Mientras la luz continuaba envolviendo la habitación, noté cómo los hombres que me habían rodeado empezaban a moverse de manera diferente. Algunos bajaban la mirada, otros permanecían inmóviles, pero todos mostraban signos claros de desconcierto. Era como si la presencia divina hubiera tocado cada uno de ellos, suavizando la agresividad que minutos antes parecía inquebrantable.
Wang Gang mismo retrocedió ligeramente. Su semblante había cambiado. El odio y la amenaza dieron paso a la incertidumbre y al reconocimiento silencioso de que algo mucho más grande que su fuerza física estaba presente. Recuerdo cómo el aroma de incienso que antes había permanecido en mi memoria como recuerdo de tantas misas, parecía intensificarse de manera sutil, como si la habitación entera se llenara de una sensación de santidad y protección. Cada respiración se volvió consciente, cada parpadeo un recordatorio de que estaba siendo sostenido, cuidado y protegido. Mi mente repasaba rápidamente los milagros pasados que había presenciado, las veces en que la providencia divina había intervenido de manera inexplicable, y comprendí que aquel momento se sumaba a esa lista, como evidencia tangible de que mi fe no era en vano. La luz se mantuvo unos instantes, suficientes para que el peso del miedo se disipara y para que la certeza de que Dios estaba conmigo se instalara profundamente en mi corazón. Luego, lentamente, el resplandor comenzó a desvanecerse, pero la sensación de paz y protección permaneció. El silencio dio paso a sonidos suaves de la habitación y de la calle, pero ahora eran diferentes, no amenazantes, sino llenos de una calma que parecía extenderse más allá de mí, tocando incluso a Wang Gang y a los otros hombres presentes. En aquel instante comprendí que no había nada que temer. La intervención no había sido violenta ni espectacular, pero sí absoluta en su efecto. Mi fe había actuado como catalizador para un milagro que salvó mi vida. Sentí lágrimas recorrer mis mejillas, mezcla de alivio, gratitud y asombro. Mis manos, todavía sosteniendo el rosario, se relajaron por primera vez en horas, mientras un calor interior me recordaba que no estaba solo, y que, aunque el peligro parecía cercano, la presencia de Dios era infinitamente más poderosa. Nunca olvidaré aquel instante. La combinación de luz, silencio y paz creó un momento que trascendía toda lógica humana. Mi corazón, que minutos antes latía desbocado, ahora se encontraba tranquilo, lleno de certeza y fe renovada. La experiencia no solo me salvó físicamente, sino que fortaleció cada fibra de mi espíritu, recordándome que incluso en las situaciones más extremas, la entrega completa a Dios puede transformar el miedo en esperanza, la amenaza en protección y la desesperación en un testimonio vivo de milagro y fe. Todos estábamos sin palabras. El silencio que siguió a la intervención divina parecía envolver cada rincón de la habitación y aún se extendía hacia las calles cercanas, como si el mundo hubiera detenido su ritmo por un instante para contemplar lo inexplicable que acababa de suceder. Wang Gang permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto indefinido, y sus hombres, que minutos antes habían exhalado amenaza y tensión, ahora mostraban una calma desconcertante, casi irreverente. Sentí cómo la energía pesada que había dominado el lugar durante horas se desvanecía lentamente, dejando un espacio de paz que era casi tangible, como un manto invisible que cubría todo. Mis colegas, que habían seguido discretamente, contenían la respiración y ahora exhalaban con alivio, abrazándose mutuamente con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sus ojos brillaban, llenos de emoción, y algunos apretaban rosarios en silencio, igual que yo, como si cada cuenta de aquel pequeño instrumento de fe absorbiera la calma que la intervención divina había dejado. Yo, por mi parte, sentía como un nudo de tensión que había estado presente desde que llegué a la región se disolvía lentamente, reemplazado por una gratitud profunda y una sensación de que cada oración, cada acto de fe había sido escuchado y correspondido. Recorrí con la mirada el rostro de Wang Gang, y por un instante me pareció ver un destello de comprensión o reconocimiento. Algo en sus ojos revelaba que lo que acababa de ocurrir escapaba completamente de su lógica y fuerza. La incredulidad era palpable, y aún así,
Había una pausa sagrada en su postura, un silencio que parecía decir que había sido testigo de algo que sobrepasaba cualquier explicación humana. Me di cuenta de que aquel momento no solo me había protegido a mí, sino que había dejado una impresión imborrable en todos los presentes, transformando el miedo en respeto silencioso y la amenaza en un recuerdo que ninguno podría borrar fácilmente. Mientras me incorporaba, sentí que mis manos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de la emoción que recorría mi cuerpo. El rosario seguía entre mis dedos, ahora pesado con significado, cada cuenta irradiando la paz y la protección que acababa de experimentar. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones mientras agradecía en silencio, recordando cada oración que había hecho antes y durante la misión, cada súplica que había surgido del fondo de mi fe. Cada palabra, cada pensamiento y cada gesto se había convertido en un hilo invisible que tejía un escudo alrededor de mi vida, guiando mis pasos incluso cuando yo no podía ver el resultado. Reflexionando sobre lo sucedido, comprendí con claridad que la fe verdadera no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de confiar plenamente, incluso en medio de la incertidumbre más absoluta. La protección divina no siempre se manifiesta con signos espectaculares o visibles, pero su efecto es profundo y transformador, tocando no solo a quien se entrega, sino también a quienes lo rodean. Aquella intervención había fortalecido mi espíritu de una manera que nunca antes había experimentado, recordándome que la entrega completa a Dios puede cambiar la realidad que nos rodea y transformar la amenaza más concreta en un testimonio de su poder y misericordia. Mientras caminaba por la habitación y observaba a mis colegas y a los hombres de la banda, sentí una mezcla de humildad y asombro. La paz interior que me envolvía contrastaba con la tensión que había sentido apenas unos instantes antes, y la comprensión de que la vida puede ser sostenida por algo mucho más grande que uno mismo se instaló profundamente en mi corazón. Cada paso que daba ahora estaba cargado de gratitud. Cada respiración era un recordatorio de la protección que había recibido y de la importancia de mantener firme la fe en cualquier circunstancia. En aquel momento, entendí que mi misión no solo consistía en guiar a otros hacia la luz, sino también en ser un testimonio vivo de la providencia y protección divina. La experiencia había dejado una huella imborrable en mi corazón, la certeza de que la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros, que la oración tiene poder y que la entrega completa a Dios transforma nuestro temor en esperanza, nuestra vulnerabilidad en fortaleza y nuestro riesgo en un escenario donde lo extraordinario puede manifestarse en cualquier instante. Mientras salíamos de la habitación, cada sonido, cada sombra y cada mirada a mi alrededor llevaba un nuevo significado. Ya no eran simples elementos de tensión o peligro, eran recordatorios silenciosos de que lo que habíamos vivido superaba toda comprensión humana y que, gracias a la fe y la entrega total, la protección divina había intervenido de manera evidente y transformadora. Sentí que mi corazón latía con un ritmo nuevo, pleno de emoción y gratitud, y supe que aquel día quedaría grabado en mi memoria como un testimonio eterno de milagro, esperanza y fe. Ahora entiendo cómo Dios me protegió aquel día y cómo la entrega total a su voluntad había creado un milagro que trascendía cualquier explicación humana. Cada paso que daba por las calles polvorientas parecía llenar el aire con un silencio reverente, como si la ciudad misma reconociera que algo extraordinario había sucedido. El sol caía sobre los techos de lámina, proyectando sombras que antes habrían parecido inquietantes, pero ahora parecían mensajeras de una paz profunda y silenciosa. Cada sonido, el crujido de los adoquines, el murmullo distante de conversaciones, el ladrido ocasional de un perro, llevaba un significado nuevo, un recordatorio de que aquello que había vivido no era casualidad,
sino una intervención divina que había tocado cada instante de mi existencia. Mientras avanzaba, recordaba cada detalle de la misión, los gestos esquivos de los habitantes, los murmullos apagados cuando giraba la cabeza, los mensajes de advertencia que había recibido y la tensión que había sentido al ser capturado por Wangan. Todo parecía ahora parte de un plan mayor, donde la fe y la entrega absoluta habían tejido un escudo invisible que me protegía. La sensación de vulnerabilidad que me había acompañado durante horas se transformó en una comprensión profunda. El verdadero poder de la protección divina no se mide por la ausencia de peligro, sino por la presencia de un acompañamiento invisible que guía, sostiene y transforma incluso los momentos más oscuros. Mis manos, todavía temblorosas por la emoción, recorrían el rosario que siempre llevaba conmigo. Cada cuenta parecía resonar con los latidos de mi corazón, recordándome la oración constante y la confianza que había depositado en Dios. Recordaba las palabras que susurré mientras me entregaba por completo: Señor, hazme instrumento de tu paz, incluso en la oscuridad. Aquella entrega absoluta había activado un milagro que no solo me salvó físicamente, sino que también fortaleció mi espíritu, elevó mi fe y dejó una huella imborrable en mi interior. Aún hoy me pregunto cómo fue posible que todo terminara así, cómo la fuerza de Wangan y de sus hombres, que minutos antes me rodeaban con amenaza, se disipó ante una presencia invisible que nadie más que yo percibió. La incredulidad aún me acompaña, pero no disminuye la certeza de que fui protegido. La experiencia me enseñó que la fe verdadera no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de confiar plenamente, incluso cuando la lógica humana no puede explicar los acontecimientos. Cada sombra que cruzaba mi camino, cada sonido del entorno y cada gesto de quienes me rodeaban se habían convertido en recordatorios silenciosos de que la providencia divina se manifiesta de formas misteriosas, muchas veces más allá de nuestra comprensión. Mientras caminaba, sentía una mezcla de humildad y asombro. La paz interior que me invadía contrastaba con la tensión de horas antes, y cada respiración estaba impregnada de gratitud. Comprendí que la misión que había aceptado no solo buscaba iluminar a otros, sino también fortalecer mi propia fe. Las dificultades, los miedos y la incertidumbre que había enfrentado eran parte de un proceso de aprendizaje espiritual, enseñándome que la entrega total a Dios transforma la vulnerabilidad en fortaleza y el peligro en oportunidad de testimonio. El entorno parecía igual, pero yo lo veía con ojos diferentes. Cada esquina, cada callejón, cada gesto de los transeúntes se impregnaba de un significado nuevo. La experiencia había cambiado mi percepción del mundo. Lo ordinario se tornaba extraordinario, y cada detalle cotidiano llevaba la huella silenciosa de un milagro. Sentía que la ciudad y sus habitantes habían sido testigos, aunque sin comprenderlo, de algo que trascendía la realidad física. Mi corazón latía con un ritmo profundo y sereno mientras recordaba cada oración, cada súplica y cada gesto de fe que había mantenido durante la misión. Comprendí que la protección divina no siempre se manifiesta de forma espectacular, pero su efecto es inmenso y transformador, tocando no solo a quien se entrega, sino también a quienes lo rodean. La certeza de que no estaba solo permanecía conmigo, y el misterio de aquel día se instaló en mi corazón, recordándome que la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros, y que la entrega completa a Dios puede convertir la vulnerabilidad en un testimonio de esperanza, milagro y paz. Aún mientras la ciudad retomaba su ritmo habitual, yo caminaba con reverencia, sintiendo que algo más grande que mi comprensión había actuado, dejando una huella invisible pero eterna. Cada paso era un recordatorio de que la fe, la oración y la entrega total no solo protegen, sino que transforman la realidad, convirtiendo la incertidumbre en certeza
y el miedo en esperanza. La experiencia de aquel día quedaría grabada en mi memoria para siempre, un testimonio silencioso de la presencia de Dios en los momentos más inesperados y peligrosos de la vida.